¿Alguna vez han pasado por una injusticia? Quizás actuaron con buena intención, pero fueron malentendidos, o intentaron llevar una vida recta y recibieron un trato injusto. En esos momentos, nos invade una profunda frustración. En el fondo del corazón nos preguntamos, ¿de verdad me está viendo Dios? ¿Tiene algún valor vivir una vida virtuosa? La lectura que vamos a meditar hoy, Génesis, capítulo 39, nos ofrece una profunda luz sobre estas inquietudes. Conoceremos las pruebas extremas que enfrentó un joven llamado José y la inquebrantable providencia de Dios que siempre estuvo con él. Escuchemos ahora la palabra de Dios. Génesis, capítulo 39. José fue llevado a Egipto. Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia, un egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. El Señor estaba con José, y por eso tuvo éxito en todo. Vivía en la casa de su amo egipcio, y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y hacía prosperar todo cuanto hacía. José se ganó su aprecio y le servía. El amo lo puso a cargo de su casa y le confió toda su hacienda. Desde el momento en que lo puso a cargo de su casa y de todos sus bienes, el Señor bendijo la casa del egipcio por amor a José. La bendición del Señor estaba en todo cuanto tenía, tanto en la casa como en el campo. Por eso, el amo dejó todo en manos de José, y con él en casa, no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. José era apuesto y de buena presencia. Después de algún tiempo, la esposa de su amo puso sus ojos en José y le dijo, «Acuéstate conmigo». Pero él se negó y le respondió a la esposa de su amo, «Mire, mi amo no se preocupa por nada de lo que hay en la casa mientras yo estoy aquí. Ha puesto todos sus bienes bajo mi cuidado. Nadie en esta casa tiene más autoridad que yo. Mi amo no me ha prohibido nada, excepto usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad y pecar contra Dios?» Aunque la mujer insistía a José día tras día, él se negaba a acostarse o siquiera a estar con ella. Un día, José entró en la casa para hacer su trabajo, y no había nadie de los sirvientes dentro. Ella lo agarró por el manto y le dijo, «Acuéstate conmigo». Pero José dejó su manto en las manos de ella y huyó a la calle. Al ver que José había dejado su manto en su mano y había huido, la mujer llamó a los sirvientes de la casa y les dijo, «Miren, mi esposo nos ha traído a este hebreo para que se burle de nosotros. Vino a acostarse conmigo, pero yo grité muy fuerte. Cuando él oyó mi grito, dejó su manto junto a mí y huyó a la calle». La mujer guardó el manto de José junto a ella hasta que su marido regresó a casa. Y le contó la misma historia. «El esclavo hebreo que nos trajiste vino a mí para burlarse de mí. Pero cuando levanté la voz y grité, él dejó su manto junto a mí y huyó a la calle». Cuando el amo escuchó la versión de su esposa, que decía, «Tu esclavo me hizo esto y lo otro», se enfureció. El amo de José lo tomó y lo metió en la cárcel donde estaban encerrados los prisioneros del rey. Así fue como José quedó en la cárcel. Pero el Señor estaba con José y le mostró su misericordia, y le concedió gracia a los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel puso a José a cargo de todos los presos que había allí. Él era el responsable de todo lo que se hacía. El jefe de la cárcel no supervisaba nada de lo que estaba en manos de José, porque el Señor estaba con él y hacía prosperar todo cuanto hacía. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, este pasaje de Génesis 39 nos impacta profundamente. La historia de José es mucho más que un simple relato de sufrimiento. Es una profunda reflexión teológica sobre la fidelidad de Dios y la fe humana. Primero, detengámonos en la situación de José. Fue vendido como esclavo en Egipto por la envidia y el odio de sus propios hermanos. De ser el hijo favorito, de un día para otro se convirtió en un siervo. Sin embargo, la Escritura declara de manera asombrosa justo en este punto, el Señor estaba con José. ¿Cómo es posible si estaba esclavizado? Aquí captamos una verdad vital sobre la presencia de Dios. Que Dios esté con nosotros no significa que no haya dolor. Al contrario, significa que, aun en medio del sufrimiento, aun en la injusticia, Dios no nos abandona y sigue realizando su plan. José era un esclavo, pero por la bendición del Señor todo le salía bien, y terminó siendo el administrador principal de toda la casa de Potifar. Pero entonces, llegó una prueba mayor.
la tentación de la esposa de Potifar. Esta no era una tentación menor. José era un joven solo en tierra extranjera, y ella era la esposa de su amo con poder. Él podía anticipar claramente las consecuencias de su rechazo. Aún así, José la rechazó con firmeza. Presten especial atención a la razón de su rechazo. Menciona 2 puntos. Primero, la lealtad a su patrón. El amo había confiado todo en él, y no podía traicionar esa confianza. Segundo, y lo más profundo, cometería un pecado contra Dios. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad y pecar contra Dios? En esta confesión vemos la fe de José. Nosotros, que vivimos en la época actual, aprendemos mucho de esta escena. Nuestra sociedad tiende a ver la ética y la moral como algo relativo. Se piensa que los límites entre el bien y el mal pueden cambiar según la situación o el beneficio personal. Pero José no pensaba así. Él tenía un criterio claro, lo que es correcto e incorrecto delante de Dios. Aunque nadie lo vea, aunque parezca que no nos van a descubrir, Dios está mirando. Con esta fe, José venció la tentación. ¿Pero cuál fue el resultado de su elección virtuosa? No fue una recompensa, sino un sufrimiento aún mayor. Fue acusado falsamente y arrojado a la cárcel. Ante esta injusticia, donde el bueno sufre y el malo parece ganar, nos sentimos desconcertados. Cuánta frustración y amargura debió sentir el propio José. Pero de nuevo, la palabra hace una declaración asombrosa. Pero el Señor estaba con José y le mostró su misericordia. En casa de Potifar y en la cárcel, la presencia de Dios se mantuvo fiel a su lado. Aunque el ambiente cambiara, aunque la situación empeorara, la presencia de Dios no se alteró. Y en la cárcel, José nuevamente se convierte en el responsable de todo lo que allí sucede. ¿Qué significa esto? Significa que Dios nunca abandona a quien confía y se apoya en él. Aunque el proceso sea difícil de entender y tome tiempo, el plan de Dios se cumplirá inevitablemente. Hermanos, a menudo queremos resultados inmediatos. Esperamos que una buena acción traiga una recompensa instantánea, que una vida de fe devota traiga bendiciones inmediatas. Pero la historia de José nos enseña algo diferente. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Dios está pintando un cuadro más grande y completo. Lo que vemos ahora es solo una parte. Si José no hubiera sido vendido por sus hermanos, no hubiera ido a casa de Potifar y no hubiera sido encarcelado injustamente, ¿habría podido después convertirse en el virrey de Egipto y salvar a tantas personas de la hambruna? Dios usa todo, incluso la injusticia y el sufrimiento, dentro de su plan de salvación. ¿Qué implicaciones tiene esta palabra para nosotros hoy? También nosotros, como José, podemos sufrir injusticias. Podemos trabajar con honestidad y ser criticados, o actuar con buenas intenciones y ser malentendidos. Como creyentes, al esforzarnos por vivir rectamente, el mundo puede vernos como extraños o hacernos enfrentar pérdidas. ¿Qué debemos hacer entonces? Como José, debemos creer en la presencia de Dios. Que Dios está conmigo, esa es la esencia de nuestra fe. Como dice el Salmo 23, aunque caminemos por cañadas oscuras, no temeremos mal alguno, porque el Señor está con nosotros. También, como José, debemos llevar una vida honesta y justa ante Dios, sin importar las circunstancias. Cuando llegue la tentación, cuando parezca más fácil ceder, debemos elegir de acuerdo con la palabra de Dios. Aunque a corto plazo parezca una pérdida, es en última instancia el camino de la bendición. Y debemos tener paciencia. La historia de José no se resolvió en una noche. Fue vendido a los 17 años y se convirtió en virrey a los 30. Durante más de una década soportó pruebas. Pero todo ese tiempo no fue en vano. Dios usó ese tiempo para preparar a José, y cuando llegó el momento, lo exaltó. Queridos hermanos y hermanas de la oración diaria, cualquiera que sea la dificultad que estén enfrentando hoy, recuerden, el Señor está con ustedes. El mismo Señor que estuvo con José en casa de Potifar y en la cárcel, está con ustedes ahora. Él ve su dolor, recuerda sus lágrimas, y a su debido tiempo, Dios hará que todo coopere para bien. Otra lección que debemos aprender de José es la actitud de dar lo mejor de sí en cualquier lugar. José, ya fuera como esclavo o como prisionero,
Se dedicó por completo a la tarea que se le encomendaba. No se quejó ni se rindió. Trabajó fielmente en la posición en la que se encontraba, con las habilidades que Dios le había dado. Y Dios lo bendijo. Lo mismo aplica para nosotros. El lugar donde estoy ahora, o el trabajo que hago, puede no ser lo que yo quería. Pero si Dios me ha puesto aquí, hay una razón. Entonces, debemos dar lo mejor de nosotros en este lugar. Debemos vivir glorificando a Dios. Al hacerlo, Dios obrará a través de nosotros, y a su tiempo, nos guiará a un nuevo lugar. Finalmente, la historia de José nos recuerda la importancia de la pureza y la castidad. Vivimos en una época desbordada de tentaciones sexuales e inmoralidad. Pero nosotros, como creyentes, debemos guardar la pureza de nuestro cuerpo y corazón, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Como José, a veces debemos huir. No negociemos con la tentación, debemos abandonar ese lugar con decisión. Aunque exija un sacrificio, la pureza ante Dios es lo más importante. Amada familia de la oración diaria, concluyamos nuestra meditación de hoy con una oración. Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre nuestro, te damos gracias por permitirnos reconocer de nuevo tu fidelidad a través de la historia de José. Creemos que en medio del sufrimiento y la injusticia, tú permaneces inmutable a nuestro lado. Señor, también nosotros enfrentamos a veces situaciones difíciles e injustas, como José. Sentimos que al querer hacer el bien somos malentendidos, y al querer vivir honestamente sufrimos pérdidas. En esos momentos, ayúdanos a no desanimarnos y a recordar que tú estás con nosotros. Así como diste valor a José para preservar su pureza, concédenos la fuerza para resistir la tentación. Permítenos la valentía de vivir según tu palabra y no según los estándares del mundo. Aunque a corto plazo parezca difícil, ayúdanos a creer que es el camino de la vida. Señor, donde quiera que estemos, en cualquier situación en que nos encontremos, que podamos dar lo mejor de nosotros y vivir una vida que glorifique tu nombre. Concédenos la fe para agradecer en lugar de quejarnos, para confiar en lugar de resentirnos, y para perseverar en lugar de rendirnos. Y Señor, creemos que nuestro sufrimiento no es en vano. Así como salvaste innumerables vidas a través de José, creemos que usarás nuestro dolor y nuestras pruebas dentro de tu plan más grande. Esperamos el momento en que harás que todo coopere para el bien. Que esta palabra sea consuelo y fuerza para todos los que la escuchan hoy. Especialmente a aquellos que están pasando por dificultades, sufriendo injusticias o padeciendo por su fe, concédeles experimentar tu presencia y dales nuevo valor y esperanza. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.